Yo cuando pienso en Luis Valls me viene a la cabeza su elegancia, su saber escuchar, su saber mirar, que era una persona muy optimista, tenía un sentido del humor muy fino y muy irónico. Unos le definían como su rasgo fundamental la inteligencia y sin embargo con gran rotundidad. Y sin embargo te encuentras personas que le han tratado con la misma intensidad, que su rasgo fundamental es la bondad. Y yo creo que Luis Valls es como se definía él, ¿no? Un asceta de las ideas concretas, ¿no? Era un Géminis típico que tenía timidez y audacia. Era una persona muy preocupada por todo lo que pasaba a su alrededor. O sea, el mundo no se le acababa en el banco. Él tenía inquietudes que llevaban mucho más lejos. Era un gran lector y era, yo creo, una persona con un nivel cultural. Yo creo que es la persona de mayor nivel cultural que yo he conocido. Porque es que le sacaban temas de cualquiera y enseguida él conocía la historia. Descubrimos nuestro interés por Maquiavelo y me enseñó su biblioteca sobre Maquiavelo, que era bastante completa, y motivo por el cual yo le apodé el florentino. En el siglo XVI ser florentino era ser un tipo muy sutil para captar de dónde vienen las cosas y a dónde van las cosas. Él se acercaba a las cosas desde un sentido de un análisis de la realidad muy certero y carecía de sectarismo. Eso era una de sus virtudes más claras. Estaba siempre dispuesto a reconocer el talento donde quiera que el talento estuviese. Él decía, dice, a mí lo que me gusta es influir, no mandar. Bueno, creo que retrata muy bien su personalidad. Luis Valls era, para mí, ante todo, un líder nato. Era un líder ejemplar, al final recto, dedicado, súper serio, educadísimo y muy atento con todo el mundo. Por el tema material, cero apego. O sea, era profundamente un tema personal, de crecimiento interno, de conocimiento, de saber más. Su vida fue el trabajo, el opus y la familia. Un detalle de cómo era este hombre, a mí me operaron, a los pocos años de conocerlo, me operaron en San Francisco de Asís, en Madrid. Se enteró, sería por don Carlos o por quien fuera, que una tarde-noche se presentó en la habitación encapotado con su abrigo, el cuello muy tapadico, así. Y nos quedamos, las hermanas, don Luis, hombre, sí me he enterado que una de mis queridas hermanas estaba enferma, ¿cómo no iba a visitarla? A mí sí me pareció haber conocido a la persona más inteligente con la que me he cruzado y que creo que me cruzaré, y con la persona más buena e íntegra que he conocido. No nos cabe duda de que fue un instrumento de Dios y está en el cielo. En su manera de actuar, en su manera de comportarse, en su relación con los demás, en su discreción, en su falta de exhibicionismo, en su generosidad, todo eso tenía claramente una raíz cristiana muy profunda, ¿no? No eligió el anonimato, eligió a Cristo. No eligió el anonimato. Es precioso. Vieron a Cristo, no a Él. Pero es una llamada de Él, no es que te caen bien unas personas o no, es una misión lo que don Luis ha generado y un discipulado. Yo sentía la presencia de Cristo en él. Sí que siento que la santificación a través del trabajo, que es un poco uno de los objetivos básicos del Opus Dei, es una cosa excelente, es una cosa muy buena. Y él realmente es una persona que al final hizo votos de pobreza,
voto de castidad y voto de obediencia. O sea, era como un cura, y era un cura banquero. Para Luis Valls, el servicio a sus clientes es lo primero. Para ello tiene que cuidar a sus empleados de una manera esmerada y para esto tiene que ser exquisito con sus accionistas, porque en el fondo son los que ponen el dinero y lo arriesgan más, todavía más que los clientes. Y esto es fundamental. Llevaba una vida profesional muy curiosa. Él estaba en Madrid lunes y martes, normalmente comía 2 veces, comía los lunes a la 1:30 y luego a las 3, y el martes a la 1:30 a las 3. Entonces hacía así como que estaba 4 días en Madrid, ¿no? Nos íbamos el martes por la tarde y claro, yo ya tengo una edad, nos íbamos con maletas, nos llevábamos 7, 8 o 10 maletas llenas de papeles, no había internet en aquella época, ¿no? Llegábamos a San Rafael, había una mesa enorme que le llamamos la mesa del desembarco, y yo le hacía montañas, ¿no? Pues esto es de inmuebles, esto es de riesgos, esto es de la dirección comercial, esto es... Y el resto de la semana no veía gente, no recibía gente, era trabajo puro y duro. Preparaba todo, era un hombre concienzudo a tope, ¿no? Y es una cosa que, por ejemplo, pues he aprendido muchísimo de que tienes que estar preparado, los temas hay que prepararlos y no llegaba a ninguna reunión sin haberse trabajado los temas, era en eso muy detallista, ¿no? Tiene como fundamento una verdad que él repite, que es: todo llegará a saberse. Y lo utilizaba como herramienta de control, de autocontrol. Preguntaba, cuando alguien le presentaba un papel, dices, este papel, si dentro de 10 años saliese publicado en la primera página de un periódico, ¿aguantaría? No. Pues entonces, por buena que sea la idea, la dejamos. Él utilizaba la comunicación interna de otro modo. Utilizaba la comunicación interna para transmitir la cultura corporativa de la institución. Y la cultura corporativa de una institución se transmite mucho mejor con los errores, con las equivocaciones, con los fraudes, con las traiciones de gente de dentro y de gente de fuera, que contando las maravillas de lo que hay dentro. Publicidad la necesaria, propaganda cero, información toda. Él es muy cuidadoso en la vida institucional del banco, en trabajar con una gran transparencia y en transmitir siempre cuáles son sus propósitos y cuál ha sido la ejecución. Se va a hacer famoso en España por un documento que se llamó el repertorio de temas, que era una relación de las cosas que habían pasado en el banco, donde no se ocultaban las cosas que se habían hecho mal. Es más, se contaban expresamente para tratar de aprender de esos errores. Los costes hay que ocuparse siempre. Nunca es suficiente el control de costes. El secreto de un buen negocio, el control de costes, pero sin control de costes no hay buen negocio. Muchas veces me preguntan si a mí me transmitió algo hacia el futuro y lo único que me transmitió era la idea, no menor, de preservar la independencia en lo posible. Si a alguien del banco, un empleado, le faltaba algo, estaba Luis Valls el primero para echar una mano. Los empleados del Popular éramos igual, sabíamos que ganábamos poco, pero que creíamos que estábamos en el mejor banco del mundo. Y entonces por ahí fuera sabíamos que en otros bancos se pagaba mejor. Los empleados del Banco Popular recibían muchísimas ofertas, la gente sobre todo de sucursales, ofertas de una época diarias de diferentes entidades. Y la gente por más dinero, hubo gente que se fue obviamente por las necesidades que tuvieran en casa, pero no era el dinero un factor, es que el Banco Popular era mucho Banco Popular. Y muchas veces, en aquella época, te estoy hablando en los años 60, salía el banco del Opus. Decían, no, el banco es de los accionistas, que está muy diversificado, y aquí el mayor accionista no es del Opus. Pero entonces, claro, como el presidente era un miembro del Opus Dei, pues transmitía esa imagen que poco a poco se fue deshaciendo por su forma de actuar. Su filantropía pro Opus o pro otras cosas la hacía en paralelo al banco, no mezclaba al banco, porque él tenía claro que una cosa es desayunar y otra cosa es merendar. Y si mezclas o confundes el desayuno con la merienda, la lías, ¿no? Eso, que yo lo puedo decir porque lo he vivido, lo que constata es que Luis lo que buscaba era gente de la que se podía fiar por sus conocimientos
y sus convicciones morales, más allá si eran miembros del Opus Dei o no. Y a mí tengo que reconocer que cuando me designa su sucesor, no le dediqué un minuto a pensar que había elegido a alguien que no era de la obra, porque no me parecía que eso hubiese sido determinante para elegir a alguien. El banco tenía unos beneficios, un porcentaje de él, el Consejo de Administración tenía derecho a repartírselo entre los miembros del Consejo de Administración. Bueno, pues los consejeros del Banco Popular no cobraban. Esas cantidades que se podía haber repartido el Consejo de Administración no se las repartieron y se dedicaron unánimemente a unas fundaciones que Luis Valls empezó a crear ya en los años 50. Él es un hombre que, lo he dicho antes, tiene una mirada sobre la realidad intensa, trata de comprender qué pasa y ve las necesidades. Ve las necesidades de su familia, pero ve también las necesidades de otra gente. Y esas necesidades de otras gentes, él quiere atenderlas. Entonces, efectivamente, a eso lo hemos llamado después responsabilidad social o responsabilidad social corporativa, y en Luis Valls está desde los comienzos de su ejecutoria profesional y se va institucionalizando de formas muy distintas hasta dar lugar a su herencia en este terreno, que son las fundaciones. Yo creo que el verdadero legado de Luis Valls es el bien que ha hecho a muchísima gente, ayudándoles en su formación, ayudándoles a convertirse en mejores directivos de bancos o de empresas, los cientos de iniciativas que ha ayudado en todo el mundo, sobre todo relacionadas con la Iglesia Católica, pero también de cualquier otra necesidad, las becas. Las fundaciones lo que desarrollan es una labor social intensa. Él decía que las fundaciones eran entidades de último recurso y que por tanto solo actuaban donde no llegaban los demás. A partir de su fallecimiento empezamos a conocer sobre todo reacciones de gente a la que Luis fue a buscar y fue a atender sin importarle ni su rango social, ni su forma de pensar, ni sus opciones políticas. Yo creo que ahí descubrimos al gran Luis Valls, ¿no? Y luego también a él le gustaba un modo de ayudar, que era: yo te ayudo, pero si puedes, cuando puedas, me devuelves. Y así podré ayudar a más gente, ¿no? Cosa que es muy, muy bonita. A mí me sorprendió, estamos en el primer año que yo llegué, estamos en la oficina y 30 de noviembre o por ahí, ¿no? Y me dice: Ángel, ¿cuánto dinero tenemos en la cuenta? Él hablaba en plural majestático siempre, ¿no? Yo bajé a la oficina, teníamos la oficina y tal. Subí: tiene usted, don Luis, 143 millones de pesetas y tal. Ah, qué curioso, hay que empezar a cero. Entonces, hay que empezar a cero. Claro, yo no tenía ni idea de lo que era empezar a cero. Y digo, ¿y qué es empezar a cero, don Luis y tal? No, hay que ayudar. Hay que este dinero, tenemos que empezar, en enero esto tiene que estar a cero. Y donaba todo. Cuando aterricé y llegué a la India, empecé a trabajar, daba clases de español y es que solo llegar ahí y empezar a ver cuántos niños había en la calle, cuánta gente sin nada, o sea, la pura miseria, sin cero formación, sin familia, y ahí pensé, yo tengo que hacer algo. Podíamos llegar a mucha gente gracias a la ayuda que recibíamos de Luis Valls, de sus fundaciones, pues son varias. Ser huérfano en nuestros países de origen en África no es fácil, porque lo pasas muy mal. Yo cuando murió mi padre lo pasé mal. Decidí salir de mi país. Ha sido un viaje muy largo y muy difícil. Es ahí, la verdad, a mí me ha marcado la vida. Al llegar a Valencia, la verdad es cuando uno ve que, gracias a Dios, ya estoy en mi casa, estoy en casa donde yo quería estar, ¿no? SABEC es un centro de formación profesional que da cursos de electromecánica, frío y calor, mecatrónica, soldadura, dan cursos ahí para formar a la gente. O sea, SABEC es amor, ¿me entiendes? SABEC es bienestar de uno. Y ahora tenemos 27 niños huérfanos que comen, desayunan, comen y cenan ahí. Y él tenía esa vocación, tenía una vocación de... Esa definición de un banquero con sandalias le iba muy bien.
pasaba por la CEMU, hablaba con los niños y las niñas. Los niños, pues algunos le llamaban tío Luis, un préstamo, efectivamente, pero sin fecha de ejecución. Él no quería, cuando se pudiera. Y Luis Valls era así, ¿no? Trabajaba en el silencio, y lo que daba su mano derecha no se enteraba su mano izquierda. Y llegó un momento en que el convento se fue más o menos deteriorando porque fue muy sencillamente hecho. Y entonces don Pedro Valls nos ofreció, le dijo a don Luis, ¿quieres que mandemos a nuestro arquitecto a Elorza y que eche un vistazo? Y a raíz de aquello ya nos fueron ayudando a la fundación, de distintas fundaciones iban ayudando y reformando el monasterio. Nos siguieron ayudando, la fundación nos dio un préstamo para una máquina de bordar automática, que lo hemos ido devolviendo también, en pequeñas cantidades, sin intereses. De repente sacaba el papel, el boli y empezaba a apuntar cosas. Esto fue en Lerma. Entonces ya le contamos que esto lo queríamos hacer, pero no podíamos, toda nuestra historia, ¿no? Y dice, nosotros podemos ayudar. Dice, pero sería un préstamo al cero. Y la madre Blanca dijo, no lo vamos a poder devolver. Entonces digo, ¿cómo que no? A ver, si la providencia viene aquí con esto, madre, vamos a tirar. Yo sabía que lo íbamos a devolver. El que tú tengas que devolverlo te hace luchar, la persona se forja en el trabajo es creativo, el trabajo madura a las personas. Sin ningún problema me concedió 48.350 euros para 6 años de estudios aquí en España. Lo que me da Fundación Patronato Universitario es efectivamente un préstamo. Como es un préstamo, al final de mis estudios, cuando empiece a trabajar, tengo que devolverlo. La fundación, como exige bastante, te dan como notas que tienes que sacar. Si quieres, por ejemplo, un rebajo de 25% o de 50% o de 75%, para 75%, que es lo que yo apuntaba desde el principio, me pedían que aprobasen todas las asignaturas y que en las asignaturas de ciencias como mates física, un 10 sobresaliente, un 10. Tal vez este diario se podría convertir en novela. Y entonces, de alguna manera, yo soy escritor, gracias a Luis Valls. Gracias, se lo he dicho muchas veces. Gracias, gracias y gracias. Y bueno, que estás presente con nosotros. Sigues aquí. Te va a costar marcharte. Luis sigue en Hacemos. Si tuviera la oportunidad de tener delante de mí a Luis Valls, me diría muchísimas gracias. Qué tío más grande. Gracias por el gran ejemplo que me estás dando y que estás dando a toda la sociedad en general. Y gracias a Luis Valls, hoy SABEC es uno de los mejores colegios del mundo. En Delhi fácilmente hemos llegado a ayudar con constancia a 5.000 familias, fácilmente. En Sri Lanka también, no sé, a lo mejor menos porque es menos tiempo, pero, o en Mumbai, ¿no? Con el proyecto de la Escuela de Idiomas. Son mucha gente. Todas esas personas, o sea, dirían, Luis, muchísimas gracias. Me has abierto un horizonte, un futuro. Así que, Luis, gracias.